En el gran teatro de la economía global, donde las monedas chocan y las políticas comerciales moldean destinos, se está desarrollando un cambio sísmico. Estados Unidos, durante mucho tiempo, el hegemón incuestionable del mundo financiero, está encogiéndose literal y figurativamente por primera vez en años. Justo cuando esta contracción golpeó a la economía estadounidense, China, con precisión quirúrgica, utilizó su yuan para liquidar la asombrosa cifra de 725 millones de dólares en comercio global. No es una simple coincidencia, es una maniobra calculada en un juego de ajedrez económico de alto riesgo. El dólar, antaño, una fortaleza inexpugnable, no está cayendo por una derrota militar, sino que está siendo desplazado sistemáticamente por diseño. En Washington, los responsables políticos descartan las señales como ruido de mercado. Pero, ¿qué ocurre cuando el resto del mundo deja de sintonizar la frecuencia económica de Estados Unidos? Esto no es una historia de colapso repentino, sino de erosión progresiva. Una narrativa de aranceles, reordenamientos comerciales y un sistema financiero global que se recalibra silenciosamente. Los números cuentan la historia con brutal claridad. En el primer trimestre de 2025, la economía estadounidense contrajo un 0,3%, su primera caída desde 2022, impulsada por una avalancha de importaciones previas a los aranceles que desbordaron la capacidad de absorción interna. Simultáneamente, el yuan chino se disparó y representó el 54,3% de las liquidaciones transfronterizas en marzo, alcanzando los 725.000 millones de dólares. Un récord histórico y un salto del 12% respecto a solo 3 meses antes, según datos de la Administración Estatal de Divisas, SAFE de China. Estos dos acontecimientos que se desarrollan en paralelo no son datos aislados, sino señales de una realineación más profunda. La pregunta ya no es si la hegemonía del dólar está en riesgo, sino cuán rápido ese riesgo se convertirá en realidad y si Washington tendrá la previsión necesaria para responder antes de que el orden económico mundial se incline de forma irreversible. Aranceles como catalizador. Las consecuencias no deseadas de la guerra comercial de Trump. La chispa de esta agitación económica fue la imposición de los aranceles del día de la liberación del presidente Donald Trump. Una audaz escalada de su agenda proteccionista que entró en vigor a principios de 2025. Presentados como una defensa de la industria estadounidense, los aranceles, de un asombroso 145% sobre importaciones clave, especialmente desde China, pretendían forzar un renacimiento de la manufactura nacional y reducir la dependencia de productos extranjeros. Trump, siempre showman, enmarcó la política como una recuperación patriótica de la soberanía económica, declarando en una entrevista con la revista Time en marzo que los aranceles traerán de vuelta los empleos y harán que Estados Unidos sea la fábrica del mundo otra vez. Sin embargo, las consecuencias inmediatas sugieren un error de cálculo histórico. Lejos de frenar las ambiciones económicas de China, los aranceles parecen haber acelerado un desplazamiento global del dólar estadounidense. El Departamento de Comercio informó que la economía de Estados Unidos se contrajo un 0,3% en el primer trimestre de 2025. Una caída impulsada por un aumento de 49.000 millones de dólares en importaciones previas a los aranceles, lo que amplió el déficit comercial a un récord de 117.800 millones en marzo. Las empresas, anticipando el golpe arancelario, se apresuraron a acumular productos, distorsionando el PIB real y dejando al descubierto la fragilidad de la capacidad de absorción interna. Analistas de Bloomberg señalaron que esta anticipación sesgó los indicadores económicos, pero el daño más profundo fue estructural. El gasto del consumidor, columna vertebral de la economía estadounidense, creció apenas un 1,8%, el ritmo más lento desde mediados de 2023, mientras que la inflación se mantuvo obstinadamente alta en un 3,3%, según la Reserva Federal de Nueva York. En Beijing, la respuesta no fue el pánico, sino la oportunidad. Pocos días después del anuncio de los aranceles, el Banco Popular de China, PBOC, emitió una directiva que sacudió los mercados globales. Según Reuters, 3 fuentes independientes confirmaron que el PBOC
ordenó a los principales bancos estatales suspender las compras propias de dólares estadounidenses, una medida interpretada como un esfuerzo deliberado por estabilizar el yuan sin agotar las reservas de divisas del país. El momento elegido, inmediatamente después de la escalada arancelaria de Estados Unidos, no fue casualidad. En un informe confidencial a sus clientes, analistas de Goldman Sachs describieron la directiva como evidencia de un desacoplamiento estratégico en los flujos de capital, una señal de que Beijing no solo está defendiendo su moneda, sino reduciendo activamente su exposición al sistema financiero dominado por el dólar. Este movimiento plantea una inquietante pregunta. ¿Está China preparándose para presionar un punto aún más crítico en el orden económico global? El ascenso del yuan en las liquidaciones comerciales, que ahora representa el 54,3% de las transacciones transfronterizas de China, frente al 41,4% de hace solo un año, sugiere un giro deliberado. Los exportadores chinos, especialmente en el comercio con países como Brasil, Rusia y Pakistán, exigen cada vez más facturas denominadas en yuanes, eludiendo por completo el dólar. Aún más llamativo, The Wall Street Journal informó que empresas energéticas chinas han comenzado a liquidar operaciones de petróleo crudo con productores del Golfo en yuanes, utilizando el sistema de pagos interbancarios transfronterizos de Pekín, CPS, en lugar de la red SWIFT, que durante mucho tiempo ha sido el canal global del dólar. En efecto, Estados Unidos se está autoimponiendo sanciones al quedar fuera de corredores comerciales clave, mientras otros países se realinean con la infraestructura financiera china. El declive del dólar, un ajuste de cuentas geopolítico. El retroceso del dólar no es solo un fenómeno económico, es un ajuste de cuentas geopolítico. Durante el primer mandato de Trump, el dólar representaba el 70% de las liquidaciones comerciales internacionales de China, según datos del PBOC y SWIFT. Para marzo de 2025, esa proporción había caído al 41,4%. No se trata de una anomalía estadística, sino de una estrategia deliberada con Pekín utilizando su peso económico para erosionar la primacía del dólar. Las implicaciones son profundas. El estatus del dólar como moneda de reserva mundial ha sido durante mucho tiempo la base del poder estadounidense, permitiéndole desde financiar operaciones militares hasta imponer sanciones con efectos devastadores. Si ese estatus se debilita, también lo hace la capacidad de Washington para ejercer influencia en el escenario global. El impulso del yuan por parte de China no ocurre en el vacío. Es parte de un esfuerzo más amplio por construir un sistema financiero paralelo, menos dependiente de las instituciones occidentales. Aunque todavía muy por debajo de SWIFT, la red CIPS procesó transacciones por valor de $1.2 billones en 2024, un aumento del 40% respecto al año anterior, según datos del PBOC. Paralelamente, la iniciativa de la Franja y la Ruta ha fortalecido los lazos comerciales con más de 140 países, muchos de los cuales están comenzando a experimentar con el comercio en yuanes para reducir su exposición a las sanciones estadounidenses. Rusia, por ejemplo, ha trasladado el 65% de su comercio con China al yuan, mientras que Brasil e India han comenzado a aprobar contratos denominados en yuanes para exportaciones de materias primas. La respuesta de Estados Unidos hasta ahora ha sido redoblar la confrontación. La afirmación de Trump sobre un acuerdo comercial de $200.000 millones con China, promovido en su entrevista con Time, fue desmentida rotundamente por el Ministerio de Comercio chino, que negó la existencia de negociaciones activas. Esta desconexión revela un problema más profundo: la incapacidad de Washington para comprender la intención estratégica detrás de las acciones de Pekín. Si China está limitando su exposición al dólar mientras bloquea los canales diplomáticos, no se trata simplemente de una defensa económica. Está preparando una retirada sistémica del orden centrado en el dólar. La pregunta ahora es, ¿qué viene después? ¿Una nueva arquitectura financiera centrada en el yuan o un sistema global fragmentado donde ninguna moneda reina por encima del resto? Fuga de capitales y nerviosismo en los mercados. La economía de Estados Unidos bajo presión. En Estados Unidos, las consecuencias económicas de la apuesta arancelaria se están volviendo cada vez más difíciles de ignorar. Entre marzo y abril de 2025,
los inversores extranjeros vendieron 63.000 millones de dólares en acciones estadounidenses, con un 72% de esa liquidación proveniente de instituciones europeas, según la Asociación de la Industria de Valores y Mercados Financieros, SIFMA. El S&P 500, sostenido por flujos internos y el comercio algorítmico, logró un aumento del 1.2% en abril, pero esta resiliencia superficial oculta fisuras más profundas. Marco Kanovich, estratega de JP Morgan, advirtió en un informe a clientes que estas salidas extranjeras no son tácticas, sino una cobertura a largo plazo frente a la volatilidad del dólar y la imprevisibilidad de las políticas. Con un 18% de la propiedad de acciones estadounidenses en manos extranjeras, las salidas sostenidas podrían ahogar la liquidez, especialmente si la inflación continúa erosionando los márgenes corporativos. Se esperaba que la economía estadounidense creciera entre un 0.4% y un 4% en el primer trimestre de 2025, pero la contracción del 0.3% tomó por sorpresa a los analistas. Morgan Stanley atribuyó el resultado al aumento de importaciones previo a los aranceles, pero el panorama general es menos indulgente. El gasto del consumidor, que representa casi el 70% del PIB, creció solo un 1.8%. Mientras que la inversión empresarial, aunque estable, no logró compensar el lastre del déficit comercial. La afirmación de Trump de que las empresas están llegando a Estados Unidos en cifras récord carece de respaldo. The Wall Street Journal informó que muchas multinacionales están pausando sus planes de expansión hasta que haya claridad sobre los aranceles. Mientras tanto, Goldman Sachs estima que los aranceles recíprocos de China, fijados en un 125%, podrían recortar las exportaciones estadounidenses en 28.000 millones de dólares anuales, dejando a las empresas estadounidenses fuera de mercados clave e invitando a competidores a ocupar su lugar. El mercado laboral también lanza señales de alerta. ADP reportó solo 62.000 nuevos empleos en abril, un tercio de lo esperado, lo que genera temores de una desaceleración más amplia. Fitch Ratings advirtió el 2 de mayo que los costos de insumos siguen siendo elevados debido a las fricciones arancelarias, socavando el prometido auge del reshoring. Los inicios de construcción de viviendas, un indicador clave de confianza económica, cayeron un 11% interanual ante el endurecimiento del crédito, mientras que la confianza del consumidor medida por la Universidad de Michigan se hundió en abril a su nivel más bajo en una década, con un 65% de los estadounidenses esperando un aumento del desempleo. La trampa de la estanflación, un error de cálculo político. En el corazón de esta turbulencia económica se perfila un escenario clásico de estanflación, demanda en desaceleración, precios persistentes y parálisis política. La inflación subyacente del PCE, el indicador preferido de la Fed, se mantuvo en un 3.3% en el primer trimestre, muy por encima del objetivo del 2%, mientras que las expectativas de inflación del consumidor se dispararon al 6.5%, el nivel más alto en más de 4 décadas, según la Reserva Federal de Nueva York. Los salarios reales han caído durante 3 trimestres consecutivos, según la Oficina de Estadísticas Laborales, lo que presiona los presupuestos familiares y frena el consumo. Ian Shepardson, economista jefe de Pantheon Macroeconomics, advirtió que la combinación de costos inflacionarios impulsados por aranceles y la debilidad de la demanda podría desencadenar recortes de empleo a mediados de 2025, sin un plan claro para revertir la reacción en cadena de la política comercial. La defensa de Trump ante la contracción del PIB del primer trimestre se basa en una métrica cuestionable, un supuesto crecimiento del PIB núcleo del 3%, que excluye distorsiones por inventarios e importaciones. Ni el Departamento de Comercio ni la Reserva Federal reconocen el PIB núcleo como medida oficial, y Bloomberg Intelligence rastreó gran parte del supuesto aumento del 22% en inversión interna a la acumulación de inventarios, no a una expansión de capital productivo. Esta dependencia de estadísticas selectivas refleja un problema más amplio, una desconexión entre la narrativa de resiliencia del gobierno y los datos duros que apuntan a una economía frágil. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, desestimó la desaceleración como ruido de mercado en una entrevista con CNBC, insistiendo en que los fundamentos para un dólar fuerte y un mercado de bonos robusto permanecen intactos.
Pero Morgan Stanley señaló que los datos de abril muestran el ritmo más lento de inversión en equipos empresariales desde mediados de 2023. Y Bloomberg Economics proyecta una posible caída del PIB del 0% en el segundo trimestre si persisten los aranceles. La inversión extranjera directa, motor clave del crecimiento, cayó un 17% interanual, según la Oficina de Análisis Económico, contradiciendo las afirmaciones de Trump sobre una afluencia manufacturera. Paralelismos históricos. Lecciones del pasado. Para comprender la gravedad del momento actual, vale la pena mirar al pasado. En la década de 1970, Estados Unidos enfrentó una confluencia similar de desafíos: inflación creciente, debilitamiento del dólar y pérdida de primacía económica. La decisión del gobierno de Nixon de abandonar el patrón oro en 1971, sumada al embargo petrolero de la OPEP, desató una década de estanflación y socavó la confianza en el dólar. Aunque Estados Unidos logró finalmente recuperar su estabilidad mediante una política monetaria agresiva y maniobras geopolíticas, el panorama actual es más complejo. China, a diferencia de la Unión Soviética, no es un rival militar, sino económico, y utiliza herramientas comerciales y financieras con gran precisión. La ley arancelaria Smoot-Hawley de 1930 ofrece otra advertencia histórica. Diseñada para proteger a las industrias estadounidenses durante la Gran Depresión, los aranceles provocaron represalias de los socios comerciales, agravando el colapso económico mundial. Los aranceles actuales, aunque más focalizados, corren el riesgo de desencadenar una reacción similar. Los aranceles de represalia de China, del 125%, ya están afectando las exportaciones estadounidenses y otras naciones, desde India hasta la Unión Europea, están considerando contramedidas. El peligro no es solo económico, sino diplomático. Al alar tanto a aliados como a adversarios, Estados Unidos corre el riesgo de ceder el liderazgo moral y estratégico a Pekín. El efecto dominó global. ¿Quién sigue el ejemplo de China? El impulso de China por el yuan no es un acto aislado, es una señal dirigida al sur global y a los mercados emergentes. Naciones como India, Brasil y Sudáfrica, recelosas de las sanciones estadounidenses y de la volatilidad del dólar, ya están experimentando con el comercio en monedas distintas al dólar. El bloque BRICS, que representa colectivamente el 32% del PIB mundial, ha intensificado los debates sobre una moneda compartida o una cesta de monedas para rivalizar con el dólar. Aunque un sistema así aún está a distancia, el impulso es innegable. Arabia Saudita, durante mucho tiempo pieza clave del sistema del petrodólar, ha mostrado disposición a comerciar petróleo en yuanes, un movimiento que podría desmantelar décadas de hegemonía financiera estadounidense. Las implicaciones para la política exterior de Estados Unidos son claras. Las sanciones, antes una herramienta contundente pero eficaz, pierden eficacia cuando los objetivos pueden eludir el dólar. Irán, por ejemplo, ha incrementado su comercio basado en yuanes con China para sortear las restricciones de Estados Unidos, mientras que el giro de Rusia hacia el yuan la ha blindado frente a la presión financiera occidental. A medida que más países adoptan el sistema SIPS de China o desarrollan alternativas propias, Estados Unidos corre el riesgo de convertirse en un espectador dentro de una arquitectura financiera global que él mismo ayudó a construir. El camino a seguir: ceder o doblar la apuesta. Mientras la economía de Estados Unidos tambalea y el yuan chino gana terreno, Washington enfrenta una decisión crucial: revertir el rumbo arancelario y buscar una reactivación diplomática, o redoblar su apuesta proteccionista y arriesgar un mayor aislamiento. El segundo trimestre de 2025 será una prueba decisiva. Si el PIB vuelve a contraerse, como predice Bloomberg Economics, la presión sobre la Reserva Federal para intervenir se intensificará. Sin embargo, con la inflación ya por encima del objetivo, una reducción de tasas podría agravar las presiones sobre los precios, atrapando a los responsables políticos en un escenario sin salida. La narrativa de Trump sobre un auge manufacturero se sostiene en una ola de relocalización industrial que aún no se ha concretado. Fitch Ratings advirtió que el aumento de costos impulsado por los aranceles está disuadiendo la inversión, mientras las multinacionales siguen al margen. La dependencia del gobierno de métricas como el PIB núcleo y otros indicadores personalizados amenaza con erosionar la credibilidad,
especialmente a medida que el sentimiento del consumidor se desploma y el crecimiento del empleo se estanca. Si el próximo trimestre muestra una contracción más profunda, ¿cederá finalmente Washington o se aferrará a una guerra comercial que ya está teniendo efectos contraproducentes? Para China, la estrategia es clara: acelerar la adopción global del yuan, profundizar los lazos comerciales con socios no occidentales y aprovechar los errores de Estados Unidos. La negativa de Pekín a retomar negociaciones comerciales con Washington, junto con su directiva de suspensión del dólar, sugiere un plan a largo plazo para rediseñar el orden financiero mundial. Los 725.000 millones de dólares en comercio basado en yuanes no representan un techo, sino un punto de partida. Si otras naciones siguen el ejemplo de China, el declive del dólar podría acelerarse con efectos en cascada sobre los mercados estadounidenses, la financiación de la deuda y la influencia geopolítica. Conclusión: una redefinición del poder global. La posición global del dólar, otrora sagrada, ya no está garantizada, está siendo desmantelada activamente. La economía estadounidense aún podría recuperarse, pero solo si la política comercial da un giro y se reabre predeterminada. Si el segundo trimestre de 2025 trae consigo un mayor dolor económico, la presión para un giro en la política será inmensa. Pero en ausencia de una estrategia coherente, Estados Unidos corre el riesgo de ceder terreno ante un rival que juega a largo plazo con mayor paciencia. El mundo está observando y puede que no espere a que América lo alcance.